Isaías, profeta que Dios levanta para hablar a su pueblo. En los primeros 39 capítulos de Isaías, Isaías es usado por Dios para traer advertencia al pueblo de Israel. Los 39 capítulos, los primeros 39, Dios los usa para llamar a su pueblo al arrepentimiento. En los 39 capítulos encontramos riqueza de detalles en cuanto a los pecados que ellos cometían en su tiempo y de cómo Dios estaba desagradado de la vida que ellos estaban viviendo. Y en esos primeros 39 capítulos Dios les advierte: si ustedes no se arrepienten, derramaré mi ira sobre ustedes. Y ellos no se arrepintieron. Entonces Dios decidió que iría a derramar su ira sobre ellos usando a Nabucodonosor y a la nación de Babilonia para castigarlos. Pero nos encontramos que a partir del capítulo 40 de Isaías, Dios cambia el tono. Y a partir de este capítulo, la palabra de Dios es diferente. Ya no es más palabra de juicio, ya no es más palabra de reprensión y de ira. El capítulo 40 comienza con palabras de consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Para este momento todavía no había acontecido lo que Dios iba a hacer. Aún faltaban 100 años para Dios hacer esto. Pero la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios, en su sabiduría, Él ya había visto su castigo sobre su pueblo, pero al mismo tiempo Él había determinado que Él los traería de vuelta de Babilonia, que Él los restauraría. Y estábamos leyendo al comienzo del culto en Nehemías, donde Dios comienza a usar a las personas de su tiempo para reconstruir Jerusalén. Jerusalén que Isaías estaba diciendo hasta el capítulo 39 y otros profetas que iría a ser destruida, pero que no había sido destruida todavía. Pero Dios ya lo había visto todo. Y vino el juicio y fue destruido y las personas sufrieron y murieron y fueron llevados esclavos. Pero también vino la redención de parte de Dios, vino el cambio. Y el Señor está en el control de todas las cosas, sin duda alguna. El Señor está haciendo lo que Él ya ha planeado llevar a cabo. Amén. Gloria a Dios. Y cabe a nosotros, hermanos, entender dónde encajamos aquí. ¿Cuál es nuestro lugar? Esto es parecido como un rompecabezas o un quebracabezas en portugués, donde cada ficha tiene un lugar específico. Si usted ha montado alguna vez un rompecabezas, se habrá dado cuenta de la dificultad dependiendo del tamaño y de para quién fue proyectado. Si es para niños son fáciles, si es para adultos son difíciles, son piezas pequeñas, son muchas piezas. Y comienza el trabajo de comenzar a buscar cuál es la pieza que encaja con la otra. Y hay piezas parecidas, pero que cuando usted las junta, no entran, no encajan, porque no es la pieza que va en ese lugar. Y todos nosotros tenemos definido un lugar por Dios, tenemos definida una tarea, tenemos definido un propósito. Necesitamos saber con seguridad cuál es, para entonces, hermanos, encajar dentro del plan mayor de Dios. Dios tiene un plan, gloria al Señor. Pero Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja con sus hijos, trabaja con su pueblo. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Aunque consigamos ocultarle tal vez a algunas personas, a Dios no podemos ocultarle. Y hermano, ¿usted por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué no vino al culto? Y a veces se dan disculpas, que no es la verdad.
No, pues por esto, no, por aquello, pero no es la verdad. Y está bien, puede ser que usted engañe al que le pregunte, pero no al Señor. Él sí sabe el verdadero motivo de cada actitud, de cada decisión. Él sabe. Él sabe cuando maquillamos las cosas para que parezcan bonitas, pero que realmente no lo son. Dios conoce nuestras intenciones más profundas, aunque nos esforcemos por ocultarlas. No podemos ocultarle nada al Señor. Y por eso Él desea tener un pueblo constituido por personas que han sido cambiadas por Dios, transformadas por Dios. No solamente que han recibido una mano de pintura, no, es un cambio extremo, radical. La religión lo que hace es darle una mano de pintura a las personas, pero no trata con el problema. Y Dios trata es con el problema. Dios no quiere una buena apariencia. Dios no quiere tener personas que parecen que son buenas personas. Él no quiere tener hijos que hacen cosas buenas. Él quiere gente que realmente de adentro ha sido completamente transformada. Y que las cosas buenas que vienen a hacer son la consecuencia de lo que ha acontecido dentro. No es un esfuerzo voluntario para intentar mostrar una apariencia que no se es. No. Es mostrar lo que realmente se es. Y por eso el Señor usa aquella metáfora diciendo, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni puede el árbol bueno dar malos frutos. Es imposible. Y somos cada uno delante de Dios como una planta, como un árbol, que damos frutos. ¿Y cómo estamos viviendo hoy nuestra vida? ¿Cómo estamos delante del Señor? Hoy el Señor nos está examinando. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo, cada plan. Dios lo está examinando. Y delante de Él estamos desnudos, sin duda alguna. Aunque en algún momento intentemos disculparnos, somos indisculpables delante de Dios. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Él nos ha llamado y todos aquí somos conscientes de eso, que Dios nos ha llamado. Pero también todos aquí somos conscientes de hasta dónde hemos respondido al llamado de Dios. El llamado de Dios, eso le pertenece a Dios. Pero responder a ese llamado pertenece a nosotros. Dios no nos va a obligar a absolutamente nada. Y cada uno sabe hasta dónde ha ido respondiendo al llamado del Señor. Pero Dios no quiere detenerse allí. Dios quiere seguir. Por eso la Biblia nos enseña sobre que Dios es Padre que castiga, que disciplina a sus hijos, que busca un cambio en nosotros, que nunca está satisfecho cuando uno de nosotros nos detenemos y decimos, así está bien. Nunca está satisfecho. Que no importa cuál disculpa le coloquemos al Señor, Él siempre nos va a mostrar que nos hemos aprovechado de esa disculpa para no avanzar más, para no hacer más. Ustedes han visto en la calle personas pidiendo dinero, a veces con alguna enfermedad, a veces con un pie más corto que el otro, a veces con un problema en una mano. Y usted los ve allí pidiendo dinero. Y hay gente que les da dinero porque les da lástima, les da pesar. Pero al mismo tiempo hemos visto por internet personas, hombres y mujeres, realmente en una situación muy seria. Les faltan brazos, les faltan piernas. Y los hemos visto no pidiendo, no mendigando en la calle. Los hemos visto trabajando allí en los videos. Personas que no tienen brazos, pero pintan con los pies. Tony Meléndez nació sin brazos, pero él toca guitarra con los pies y toca excelentemente.
Y así muchos de ellos los hemos visto como ejemplos de superación. Pero a otros, con un pequeño problema, ya les hemos visto pidiendo dinero, diciendo, no puedo hacer nada, no puedo trabajar, entonces me tienen que ayudar. Porque para algunos cualquier disculpa es suficiente para decir no puedo, para decir mi problema es este. Pero el Señor nos enseña en su palabra que Él está con nosotros para darnos su poder y su fuerza, para que no haya nada que nos detenga. Y para que no haya ninguna disculpa delante de los hombres y delante de Dios. ¿Por qué no has crecido más en el Evangelio? Bueno, es que he tenido tantos problemas. Es que mi familia, es que en el trabajo, todos son disculpas. Todo se resume a disculpas. Los que estamos hoy aquí, estamos aquí porque quisimos y nos esforzamos en venir. Y tal vez haya alguno que no vino y no fui por esto, no fui por aquello. Pero siempre he pensado, hermanos, que todo se resume al querer y a la voluntad. No tanto a las cosas que se presentan. Porque cuando queremos algo de verdad, nos esforzamos por conseguirlo. Y parece que no hay impedimento para conseguir aquello. Pero cuando no queremos algo, cualquier disculpa ya es suficiente para decir no da, no puedo. Por eso el Señor quiere quitarnos esas disculpas y que entendamos que delante de Él somos indisculpables. En Jeremías, el capítulo 48, y el versículo 11, Jeremías el capítulo 48 y el versículo 11, nos habla el Señor sobre algo que debemos de saber y de conocer. El Señor nos compara a varias cosas para que nosotros podamos entender. Y dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Aquí el Señor nos está diciendo de que Él a las personas en estos versículos las ve como si fueran vino. Y el Señor usa el vino y usa la vid y usa las uvas porque era algo muy común en Israel y nosotros lo sabemos. Y para hacer vino se hace con uvas y se colectan o se cogen las uvas y se llevan al lagar y se colocan allí en un lugar específico y las personas pisan o pisaban aquellas uvas y por unos tubos salía el jugo de las uvas. Y lo iban recogiendo en odres. Pero en ese líquido, en ese jugo de las uvas, también iban semillas, iban pedazos de ramas de la vid, iban pedazos de hojas. Todo eso iba por ahí, por el tubo. Y se depositaba en aquellos odres o en aquellas vasijas. Y comenzaba el proceso de fermentación. Y se coloca en ciertos lugares, en cierta temperatura, con ciertas circunstancias, para que comience ese jugo de uvas a transformarse en vino. Y la Biblia habla sobre el vino, y la Biblia nos dice de que el vino nuevo, en odres nuevos, debe de colocarse para que los dos se conserven. Y el vino en la Biblia es tipo o tipología del Espíritu Santo de Dios. Y por eso Jesús dice que el vino nuevo acaba siendo mejor
en ese sentido. Pero cuando el tiempo va pasando y está allí ese jugo fermentando en esos odres, los que trabajan tienen que venir de tiempo en tiempo y mover esos odres. Los tienen que voltear, los tienen que acostar y los tienen que pasar de un odre a otro. Y ellos saben los tiempos en que tienen que hacer eso para irles sacando lo que se va juntando en el fondo. Porque cuando está ese odre parado, todo lo que allí no le pertenece al vino se va juntando en el fondo. Las semillas, las hojas, los pedazos de ramas, cualquier contaminación se va al fondo. Y a eso se le llama sedimento o se le llama pozo. Y si eso no es retirado de ese jugo, echa a perder el vino. Si esas vasijas no son movidas y no son cambiadas de lugar y de posición, ese vino se pierde, se pudre, ya no se fermenta, se pudre. Y no sirve más sino para echarlo al agua, al río. No sirve más. Y es lo que el Señor aquí está diciendo, refiriéndose a Moab. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. El sedimento se fue al fondo y se estuvo allí. Y el Señor está diciendo que eso no está bien. Por eso continúa diciendo, y no fue vaciado de vasija en vasija, que es lo que debía de haber sido hecho, ni nunca estuvo en cautiverio. Aquí ya pasa de los odres y del vino al cautiverio. ¿Qué tiene que ver el odre y el vino con el cautiverio? Es porque Dios se está refiriendo a un pueblo, a personas. Y les está diciendo, ustedes han estado quietos mucho tiempo. Y han estado sobre sus sedimentos mucho tiempo. Y nadie les ha vaciado. Y nadie les ha movido. Y por eso el Señor dice de que ahora se prepara el cautiverio para ellos, pues nunca estuvieron en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Cuando no se hace este proceso con el vino, el sabor de ese líquido se convierte en el sabor del sedimento. Ya no es el sabor agradable de la uva, es el sabor del sedimento, es sabor de tierra que se acumula en el fondo, sabor de hojas pudriendo, sabor de semillas. No es agradable, no es delicioso. Y por eso dice el Señor, su sabor se quedó en él y su olor no ha cambiado. Y cuando se prepara el vino, dependiendo de la edad que él tenga, se espera que tenga un cierto sabor y un cierto olor. Y cuanto más añejo el vino se va haciendo, mejor es su olor y mejor es su sabor. Y por eso los vinos que son añejos o los colocan allí para que pase el tiempo, son más caros. Porque cuanto más tiempo pasa, pero si se hace bien el proceso, mejor se vuelve el vino. Pero si no se hace el proceso, su olor queda allí, no cambia, su sabor tampoco cambia. Y aquí el Señor está diciendo de que cuando estamos mucho tiempo quietos, sin problemas, sin dificultades, sin nada que nos haga venir a la presencia de Dios, cuando estamos mucho tiempo sin levantarnos una madrugada a orar, entonces el sabor, nuestro sabor, se va quedando en nosotros. Y nuestro olor no cambia. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Y la Biblia dice que nosotros debemos ser como un olor fragante que sube delante de Dios. Pero es que nosotros no tenemos nada bueno que Dios quiera de nosotros. ¿Qué olor le damos nosotros a Dios? Olor de desobediencia, de rebeldía, de pecados, de contaminación. El olor que es agradable para Dios desde el Antiguo Testamento era el olor del cordero que era quemado sobre el altar. Ese era el olor que Dios quería sentir.
Y por eso Cristo es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y el olor que debe de haber en nosotros y el sabor que debe de haber en nosotros debe ser el de Cristo. Y cuando nos presentamos delante de Dios en oración, sube un olor. Y si es nuestro olor, no es acepto en la presencia del Señor. Pero si sube el olor de Cristo, ese sí es acepto. Y ese olor de Cristo solo puede estar en nosotros si el Señor nos vacía de vasija en vasija. Si nos está moviendo, si nos está sacando el sedimento, si nos está limpiando y sacando las semillas y las hojas que se pudren y lo que nos sirve, entonces nosotros cada vez vamos convirtiéndonos en aquello que Dios quiere que seamos. Pero ese proceso del vino al cual Dios nos compara puede ser de dos maneras. Puede ser voluntario si nosotros mismos nos encaminamos a buscar a Dios y a decirle: Señor, tu palabra me enseña que yo no debo de estar como estoy, ni de vivir como estoy viviendo. Ven, Señor, y muéveme. Entonces Dios comienza a movernos. Y cuando tú mismo decides entonces hacer que no seas y que tu olor no sea el mismo y tu sabor no se quede en ti, entonces comienzas a buscar a Dios. Y tal día voy a ayunar, y tal día voy a orar, y Dios me va a ayudar, y voy a esforzarme para que Dios me cambie. Entonces nuestro olor y sabor no se queda en nosotros, es el sabor de Cristo. Pero cuando digo está todo bien, las cosas están yendo bien, entonces qué dificultad, trabajo, dinero, salud, y pues no tengo tiempo de andar orando tanto como oraba antes, pero todo está yendo bien. No está yendo bien, está yendo mal, porque tu olor y sabor se está quedando en ti. Y eso obliga a que en algún momento Dios mande lo que Él está diciendo aquí, en el versículo 12. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo, Dios dice, le enviaré trasvasadores que la trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y el Señor está diciendo: si tú te quedas satisfecho, feliz, en el lugar en que estás, sin moverte, sin cambiar de olor, sin cambiar de sabor, sin crecer, yo enviaré trasvasadores a ti. Él no está diciendo que Él mismo lo va a hacer. Él dice: yo enviaré. Enviaré personas, enviaré circunstancias que harán que tus vasijas comiencen a moverse. Y te vaciarán de una vasija a otra, para que entonces cambie tu olor y para que cambie tu sabor. Y si te resistes, las vasijas serán quebradas. Entonces puede ser de dos maneras, hermanos. O nosotros voluntariamente buscamos que nuestra vida sea aquel sabor y olor agradable a Dios, o Dios enviará quien haga ese trabajo. Y con toda seguridad es mejor cuando nosotros voluntariamente lo hacemos y buscamos al Señor, que cuando Él viene o manda trasvasadores. Es mucho peor, es mucho más difícil. Pero debemos nosotros buscar siempre el olor de Cristo en nuestras vidas. Dios lo está viendo todo y Él está esperando. No te quedes quieto, no dejes que el sedimento esté en tu vida, no dejes que haya contaminación. No estés feliz de la forma en que estás. No vivas como si todo es color de rosas, porque no lo es. Y no lo será. El Hijo de Dios no ha sido llamado para vivir así. El Hijo de Dios no ha sido llamado por el Señor para gastar su tiempo buscando las cosas de esta vida. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ver la gloria del Señor. Por eso, volviendo a Isaías, el capítulo 40, donde estábamos, el Señor comienza allí con palabras de consuelo.
y diciendo de que el tiempo ha llegado y se ha cumplido, pero al mismo tiempo el versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Tiene que haber un camino preparado para Dios. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderecen el camino por donde Dios va a llegar a nuestras vidas. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. ¿Qué significa eso? De que todo valle sea alzado y que todo monte se baje. Significa que todo lo que esté desajustado en nuestras vidas, tenemos que ajustarlo. Si hay huecos en tu vida, tienen que llenarse. Y si hay montañas, tienen que bajarse. Y los huecos, pues son faltas, pues son dificultades, son flaquezas. Es que yo no consigo vencer aquello, es que aquello otro me gusta mucho. Pues tienes que llenar esos huecos con el poder de Dios. Y si hay cosas muy elevadas en tu vida, el orgullo, es que yo creo que yo soy el mejor, yo soy el más sé, el que mejor hablo, eso tiene que bajarse. Porque el Señor no mira a nadie para arriba. Cuando Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús y Jesús pasó, Jesús levantó la mirada y le dijo, Zaqueo, bájate, porque Él no mira a nadie para arriba. Los que tenemos que mirar para arriba somos nosotros. Por eso todo monte tiene que bajarse. Todo orgullo, toda prepotencia tiene que bajarse. Donde hayas colocado tu confianza, si no es en el Señor, tiene que bajarse. Si has colocado tu confianza en el dinero, tiene que bajarse ese monte. Porque nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo solamente. Gloria a Dios. Si has colocado tu confianza en tu inteligencia y habilidades, ese monte tiene que bajarse. ¿Recuerdan cuando el Señor dice que nosotros tendríamos poder y autoridad para decirle a los montes que se quitaran? Pues hay montes que nosotros tenemos que remover manualmente y son los montes que hemos construido en nuestras vidas. Montes de pecado, montes de rebeldía, de desobediencia, eso tiene que ser quitado. Todo valle sea alzado y todo monte sea bajado para que el camino esté preparado para el Señor. Voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Y después de que hayamos preparado camino al Señor, nos dice el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, hoy tenemos tantas dificultades y a veces preguntas y muchas veces frustraciones y cosas que no entendemos. ¿Y por qué Dios ya no se mueve más como antes? ¿Y por qué es tan difícil que haya milagros? ¿Y por qué es tan difícil que la iglesia crezca? Pues la respuesta está aquí. Hay muchos valles y hay muchos montes que le están impidiendo el camino al Señor. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba que Juan fuera a preparar camino para él? ¿Acaso Jesús no era poderoso lo suficiente como para él mismo preparar los corazones? Pues Dios en su sabiduría mandó a Juan el Bautista primero a preparar el camino al Señor. Y Dios demanda que nosotros preparemos nuestras vidas también, que preparemos camino al Señor. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, cada uno. Delante del Señor no da para esconderse detrás de alguien. Cada uno tenemos que responder al Señor por nuestra responsabilidad de preparar camino para Él. Pero ¿cuánto tiempo la iglesia no crece? Al contrario, parece que la gente se está yendo. Claro, es que tu vida no está dispuesta para Dios. No quieres disponer tu hogar para hacer células allí. No, en mi casa no. Es que aquí no permiten. No, es que de pronto viene alguien y roba lo que yo tengo aquí dentro. Montes levantados. Y la gloria de Jehová no puede manifestarse. Y tenemos que irnos por ahí a la calle a intentar hacer un culto.
pero sabemos por la experiencia que no hay mejor lugar para que las personas se conviertan que en las casas de los amigos y de los vecinos. No hay mejor lugar, porque así era la iglesia primitiva. Ellos se reunían en las casas, ellos no tenían templo como nosotros. Ellos iban a las casas a predicar, a hacer el culto, invitaban a los vecinos y la gente se arrepentía. Pero ese monte de esto es mío fue bajado y tiene que ser bajado. No, es que yo no tengo tiempo, yo no puedo. Ese valle tiene que ser lleno. No, pues que vaya el pastor a evangelizar. Y voy. Pero tenemos que ser todos juntos, como dice el Señor y como así el Señor lo ha ordenado. Y la gloria del Señor quiere manifestarse, pero hay muchas cosas impidiendo. Es fácil colocar la culpa en este o en aquel o en aquella. Pero delante del Señor no podremos escaparnos diciendo es que la culpa fue de este, es que la culpa fue de aquel. Tendremos que decirle en aquel día, si llegamos allí sin arreglarnos, sí Señor, la culpa fue mía. No tengo cómo esconderme. Así que hermanos, eso depende de nosotros, de que la gloria del Señor se manifieste. O las cosas seguirán igual si seguimos igual, o empeorarán si empeoramos nuestras vidas, o mejorarán y cambiarán si nosotros mejoramos y cambiamos. Gloria al Señor. En todo avivamiento, en cualquier momento de la historia, siempre fue precedido por una iglesia reunida orando. Nunca vino un avivamiento de ninguna otra forma. Siempre hubo gente que tuvo que reunirse a orar y a sacrificar su tiempo y a sacrificar sus casas y sus finanzas para clamar a Dios, ven Señor y derrama tu espíritu. Y cuando los corazones estaban lo suficientemente listos y preparados, venía el avivamiento y el poder del Espíritu Santo. En el aposento alto habían 120 orando y clamando y adorando a Dios juntos. Y la Biblia nos enseña que ellos tenían todo en común y que ellos vendían las cosas para que nadie les faltara nada. Entonces vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y por eso nos encontramos a Pedro y a Juan diciéndole a un paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y se levantó. El problema no es que nos falte oro o plata, es que nos falta el Espíritu Santo de Dios. Y nos falta porque necesitamos entrar en el plan de Dios. Yo ya vi personas cortando piezas de rompecabezas para que se encajaran con la otra. Qué ignorancia tan grande. Seguro que con una tijera se consigue que una pieza encaje en la otra. Pero cuando llegue el momento de montar todo, va a salir mal. Y a veces queremos hacer así, forzar las cosas, y no es así. Cada pieza se encajará en su lugar que Dios ha determinado. Encájate en el lugar que Dios te ha colocado. Cumple con la función que Dios te ha dado. Y entonces tendremos el rompecabezas montado. Tendremos el plan de Dios ejecutándose en nuestras vidas. Gloria al Señor. Dejemos que Dios trabaje. Él quiere trabajar. Estén de pie, hermanos, por favor. Invoquemos el nombre del Señor y demos gracias a Dios. Señor Jesús,